Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Eh, Como siempre me gusta presentarme, mi nombre es Rubén Fons y pertenezco al Ministerio Evangelístico Jesús, el Deseado de las Naciones, que se encuentra en la ciudad de Córdoba, sí, Córdoba capital, en la avenida Juan B. Justo, 7237, barrio María Lasteña, ¿sí? Y sentí de compartir con vos esta palabra, ¿eh? Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Y él mismo, está hablando de Jesucristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Jesucristo. Hermosa enseñanza nos da el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Está hablando de Jesús y hablando de los dones. ¿Qué son los dones? Bueno, los dones son capacidades, ¿sí?, espirituales, sobrenaturales, que son otorgadas desde el cielo y que son entregadas a través del Espíritu Santo y a través del mismo Jesús. Los dones son, para que ustedes me entiendan, como herramientas, ¿sí? Los dones son dados por el mismo Espíritu Santo y por el Señor Jesucristo, como te conté, y como dice la palabra del Señor que acabamos de leer, ¿sí?, que esos dones, ¿sí?, son dados para perfeccionar a los santos, es decir, a toda la congregación para la obra del ministerio. Los dones son entregados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es hasta que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo lo que está describiendo es primero los dones que son otorgados por Jesús. ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esos ministerios? Bueno, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora bien, estos dones, estos regalos, estas herramientas, estos ministerios son otorgados por el mismo Jesús a la iglesia con un fin, ¿sí?, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de que existan estos dones dentro de la iglesia, dentro de la congregación? Dice que estos dones son dados para que puestos en funcionamiento, para que puestos, ¿cómo decirlo?, a disposición y ser utilizados bajo la guía del Señor en humildad, para que dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Y para que la iglesia sea edificada como cuerpo de Cristo. ¿Para qué más es dada? Para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a un crecimiento espiritual tal que podamos decir, podamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, estos dones no son dados, ¿sí?, para lucimientos personales. Estos dones no son dados para manifestaciones en el sentido místicas, ¿sí?, ni son dados a la congregación para que en esas iglesias donde están los dones ostenten, ¿sí?, algún tipo de envanecimiento, algún tipo del hecho de agrandarse porque tienen esos dones, sino por el contrario, esos dones son para que la congregación cada día crezca más espiritualmente.
Vuelvo a repetir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno con una función distinta, cada uno en tiempos distintos en lo que tiene que ver con la obra del Señor. Pero cada uno tienen que ser ejercidos con humildad, en sujeción a la autoridad, y tenemos que saber que esos dones, como ya dije al principio, no son para el lucimiento personal, no son, ¿no es cierto?, para que nos pretendamos destacar de manera carnal, sino que son gracias, es decir, son regalos, son favores de Dios para ser usados y llevados a cabo en humildad, con sabiduría, en espíritu de cuerpo, con unidad. Porque dice que esto nos va a llevar cada día, estos dones, a la edificación del cuerpo de Cristo, en unidad de la fe. Por lo tanto, si el Señor derrama dones, por ejemplo, de evangelismo, dones de sanidad, como han pedido algunos, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, bueno, todos esos dones están en otra parte en la palabra. Hay una lista en el libro de Romanos y hay otra lista en la carta a los Corintios, ¿sí? Pero tenemos dones de fe, tenemos dones de gobierno, don de presidencia, tenemos don de interpretación de lenguas, dones de sanidades. Veo que varios escriben de tener el anhelo de recibir el don de sanidad. Bueno, en realidad la Biblia no habla del don de sanidad en singular, sino que la Biblia habla del don de dones de sanidades, es decir, habla en plural. ¿Ok? Vuelvo a leer la palabra. Dice, y él mismo, quien, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de plenitud de Cristo. Es decir, un don, por ejemplo, apostólico, un don que se relaciona mucho con hacer misiones. El don apostólico es aquel que se encarga, que el Señor le da la gracia a quien lo recibe, de fundar iglesias. El don de profeta es aquel que tiene la capacidad de hablar de parte de Dios, de ser un vocero de parte de Dios. El evangelista es aquel que ha recibido la capacidad de hacer que los demás reciban a Cristo rápidamente. Y por lo general, el don de evangelista va acompañado de los dones de sanidad. Y también está el don de pastor y maestro, que tiene que ver, obviamente, de cuidar del rebaño de Dios. Y maestro, obviamente, de enseñar la palabra. Porque debemos recordar que las funciones del pastor son tres. Las funciones del pastor son tres. ¿Cuáles son las funciones del pastor? Alimentar el rebaño, ¿con qué? Con la palabra. Cuidar de la salud espiritual del rebaño, de que no entren falsas doctrinas, que no entren doctrinas de error. ¿Cómo se cuida? Bueno, predicando la palabra. Y también se tiene que encargar de visitar a los enfermos, a los pobres y a todo aquel que necesite palabra de Dios. ¿Está muy claro? Muy bien. Mirad a mí lo que dice la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 7, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, es decir, hay distintos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, también el apóstol Pablo, que primero nos enseñó que es Jesús el que da algunos dones, también nos enseña
que hay otros dones, que hay ministerios y que hay operaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí es como que se abre el abanico. Pablo está diciendo no solo hay dones, hay ministerios y hay distintas maneras que el Espíritu trabaja. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí también es que estas cosas, los dones, los ministerios, el operar del Espíritu, ha sido dado por uno solo, y es por el Señor. Y dice que Él da de esos dones a cada uno como Él quiere. Amén. Y dice que esa manifestación, ese don, ese operar del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es dado para que sea de provecho. Por eso, cuán importante es que los dones que el Señor derrame en sus hijos, aquellos que hemos recibido por gracia y misericordia de Dios, esos dones, hemos recibido esa llenura, hemos sido vasijas vacías que fuimos llenadas de aceite, llevemos adelante nuestro ministerio con temor y temblor, con responsabilidad, con humildad, entendiendo que los dones, que los ministerios han sido puestos en la iglesia para que todos colaboremos y lleguemos al conocimiento de Jesucristo, a la estatura de un varón perfecto. ¿Sí? Y la Biblia compara, también en el libro de Corintios, que así como un cuerpo tiene muchos miembros, sin embargo los miembros son distintos, pero están todos unidos y que se colaboran mutuamente, de la misma manera tenemos que entender que los dones, que las manifestaciones, que cada creyente es parte del cuerpo de Cristo. Y que ninguno, por más que haya recibido dones, como le solemos decir, dones vidriera, dones más espectaculares, dones que a lo mejor a la gente nos puede llamar más la atención, absolutamente ninguno ha sido obtenido porque lo mereciésemos, sino por la gracia y por la misericordia de Dios. Y que esos dones no pueden decir, qué sé yo, el que tiene el don de apóstol no puede decir al que tiene don de lenguas no te necesito, o al que tiene don de profecía menospreciar, sino que nos necesitamos todos, somos todos importantes, el único bueno es Dios, nosotros somos seres humanos que trabajamos y servimos en la obra de Dios para que la iglesia crezca, para que el reino de los cielos sea extendido. Amén. Qué hermosa palabra, qué hermosa enseñanza nos da el Señor. Dios ha dado dones, es uno solo y los reparte a través de su Espíritu Santo, a través de su Hijo Jesucristo, y lo hace como Él quiere. Amén. Hermosa palabra. Y ahora, sí, también la Biblia nos enseña que la llenura del Espíritu Santo, que esa vasija que estaba vacía y que ha sido llena por el poder de Dios, no solo se va a manifestar o no solo se debe manifestar en nosotros los creyentes a través de los dones, a través de lo que puede ser ejecutar un instrumento, la danza, la profecía, el hablar en lenguas, el reprender los demonios, el plantar iglesias, sea lo que sea, sanar a los enfermos. La llenura del Espíritu obviamente obra para todas esas cosas. La llenura del Espíritu obra para que prediquemos la palabra con denuedo, para que sanemos los enfermos, para que echemos fuera demonios, para que le enseñemos a la gente del amor de Dios. Pero no es lo único. También el obrar del Espíritu Santo en nuestro corazón, la llenura del Señor, la gracia de Dios, esa copa que, como dijo el rey David, esa copa está rebosando, también sea para que en nuestra vida se manifieste el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, mira, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos enseña la Biblia
que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo, inspirado justamente por el Espíritu Santo. Miramos la diferencia, y esto lo explica, ¿sí?, muy bien el apóstol Pablo en el libro de Romanos y también en el libro de Gálatas, que el ser humano, cuando no ha recibido al Señor, cuando no entró a Cristo en su corazón, hace las obras de la carne y pone un contrapunto entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando el Señor entró en nuestro corazón, cuando le hemos recibido en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón, nosotros ahora sí tenemos la capacidad de dar, de producir el fruto, uno solo, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, para que ustedes lo entiendan, es como si fuese una naranja. La naranja es una sola, pero por dentro tiene distintos gajos. Está como subdividido. Así es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno solo, pero se compone de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el apóstol Pablo que contra esas cosas no hay ley. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que permitir que el Señor nos llene. Tenemos que permitir que el Señor llene nuestro odre, ¿no? También la Biblia compara que cuando estamos llenos del Espíritu es como ese recipiente donde se ponía el vino, ¿eh? Y dice la palabra del Señor que el vino nuevo no puede ser puesto en un odre viejo porque si no lo rompería. El odre era un recipiente de cuero muy bien cocido y ahí se depositaba el vino. El odre tiene la figura del corazón. Y para que nosotros seamos renovados, para que seamos llenados, para que seamos bendecidos, nuestro corazón tiene que ser renovado, nuestro corazón tiene que ser sano. Ahora bien, y para terminar, tenemos que entender que el hecho de que tengamos varios dones, un don o varios dones, o ministerios o capacidades, como ya hemos dicho con anterioridad, eso no hace que seamos gente crecida espiritualmente. El crecimiento espiritual se muestra en el creyente cuando está dando el fruto del Espíritu. Yo he conocido personas con muchos dones y conozco personas con mucha capacidad, con diversos dones, con diversos talentos, pero lamentablemente todavía siguen siendo niños espirituales. Y también conozco gente que ha recibido dones, ha recibido talentos, tiene distintos ministerios y también ha crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque ha permitido que el Espíritu Santo haga en su corazón los cambios necesarios. Se ha entregado, se ha rendido esa vida como el barro en las manos del alfarero, para que el Señor obre en su vida, para que lo moldee, para que lo cambie, para que la cambie, para que el fruto del Espíritu salga a reducir del corazón. Y no solo los dones, no solo las herramientas, sino también aquello que nos distingue como hijos de Dios. Como por ejemplo, el hecho de ser mansos, de ser humildes, de tener templanza, de tener respeto, de tener amor, de vivir una vida de gozo, de no dejarnos robar la paz fácilmente, de ser gente con paciencia. Dice la Biblia, contra estas cosas no hay ley. Así que bueno, que Dios te bendiga grandemente. Recordá esto para resumir. La vasija vacía es llena con el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. He derramado ese aceite fresco, he derramado esa gracia. Esa gracia va a traer aparejadas dones, ministerios, distintas maneras de servir al Señor, distintas capacidades y herramientas, pero con un propósito. No son para que nos distingamos nosotros, no son para que nos vanagloriemos, no son para que nos
no son para que nos sintamos mejor que los otros, sino que los dones son dados para llevar a toda la congregación al crecimiento espiritual, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Jesucristo. En definitiva, los dones son dados para que la iglesia crezca y pueda dar el fruto del Espíritu, por completo, de una manera total. ¿Es fácil? No es fácil, pero tampoco es imposible, porque para Dios nada es imposible y todo podemos en Cristo que nos da la fuerza.